Empezamos con la clase, ya mientras que van ingresando. La vez pasada hemos tocado las clases con verbos, ¿no? Pero hemos hecho en el tiempo pasado, ¿no? Primero hemos hecho o sea, es como una retroalimentación. La semana pasada, por pedido de la mayoría, se ha hecho, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, ¿no? Ya, con ya hemos hecho, ¿no? Ya es yo, ¿no? Con eso hemos hecho. Entonces, Isabel, ¿me puedes describir, a ver, con ya, relacionándolo a la imagen que estás viendo en la pantalla? Isabel. Isabel, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escucha, Miss? Sí, le escucho. A ver, relaciónalo con los pronombres que es ya en tiempo, a ver, en los tres tiempos, ¿cómo lo podrías relacionar? A ver, la imagen que está en la pantalla. Ya. Yo, yapa, taquita. Yo estoy cantando, ¿no? A ver, claro, está cantando. A ver, en tiempo Ya, pasado primero, a ver. yapa, No, eh, solamente sería ya nada más. Cuando tú tienes algo que es tuyo, ahí sí vas a decir yapa. Ahí de Raimundo no es tuyo. ya, entonces ya, taquila, ya, Ajá, taquila, ese sí en tiempo pasado, muy bien. pasado, Ahora ya, en tiempo presente. ya, ya, taquicayán. ¿Se acuerdas? Taquilla, en Ah, tiempo taquilla, presente. Ya, tiene que terminar, ¿te acuerdas? Ya. ya, taquilla. O Ah, sea, ya, ese sí en ¿verdad, tiempo, no? a ver. Ya taquila, ¿no? Que has Este es cantado ya pasado. ayer. Ahora, Ya, ajá, taquila, taquila y es pasado. pasado. Futuro que recién vas a cantar. Ya, taquinillán, Taquilla. a taquilla también. Ajá. En futuro, Ahora, en tiempo presente, que estás ya, cantando ahorita. ya, taquilla, Taquilla es en tiempo futuro. taquicha. Taquí nada más sería, ya taquí, Ah, ya, que taquilla estás y taquilla. cantando ahorita, ¿no? Ya, entonces, en tiempo presente, ya, En taqui, taquí nada más. taqui. Ajá. Y- En tiempo Pasado, futuro, taquilla. ya. Pasado, ya, taquila. Taquilá, en la tiene que terminar. Ajá, ya, taquila. Ahora Tiempo futuro, relaciónalo igualito ya, con lo que taquilla. está bailando. En tiempo Tusui, pasado primero. ya, ya, tusui. En tiempo presente. En tiempo pasado, a ver, en tiempo pasado primero. En tiempo pasado, y ya, tushuila. Ajá, ya tu shula. Claro, en la Tushula, tiene que allá. terminar cuando es tiempo pasado. Ahora, en Tushula. tiempo futuro, en sha. Ya, tusuisha. Tu Tusuicha. shusha. Tushusha. Ya tu shusha. Ahora en Tushusha. tiempo presente. Ya, ya, tusui. Ajá, ya tu shui. Ah, tushui es. Ajá, ya tu shui.
Ahora relacionándolo, por ejemplo, en tú, ¿no? En tú. Am takinki. Ese es del pronombre del segundo, ¿no? Claro, am, Tú. ¿no? Y tú. Am, en tiempo presente, am, tusui, Tushuinki. tusui, tushuiki, Am tushuinki. tushuinki, Ajá. tushuinki. Ya, el Am tiempo, tushulaiki. tu, am, tushulaiki, en tiempo Ajá. pasado. Am, Am tushulaiki es en y en tiempo tiempo pasado. pasado, Am tushunki. tushulaiki. En tiempo presente. Am, tu, shu, lai, ki. Tushuluinki es en tiempo presente y tushulainki es en tiempo pasado. Y en Ahora, futuro igualito que lo sería vamos a relacionar con lo que están ya, bailando. Con lo que están tushui, bailando, por ejemplo, am en tiempo tushui, pasado. Am am, tushulai. Ahí tushulaiki, arriba, en en bailar. cantar, por ejemplo, am takilaiki. Taki, Tiempo taki, pasado, ¿no? Ya taquila, no, por ejemplo, ya relacionándolo, yo, tú, ¿no? De poquito a ya. poquito, así le vamos a relacionar hasta llegar en ellos. Lo que queremos es que ustedes en los tres tiempos ¿no? ya conjuguen de manera adecuada, ¿no? Entonces, Ya am. Hoy día ya en tiempo tenemos que presente, sacar mis, un producto donde dice ya am. Con ya, ya nos entonces, hemos familiarizado ya, porque ya hemos hecho dos clases ya ahí, ¿no? ajá, Nos hemos mis, un poco, hemos retroalimentado eso, ¿no? Entonces, ya, ahora chay. ya hoy día tenemos que hacer con am, ¿no? Ya, entonces, am, en tiempo presente, desde tú bailas, tú, tu shui, tu shui, tu Am tu shui, shrinky. tu shuinki, es en tiempo presente. Ajá. En tiempo pasado es am, tu Tu shulaiki, shulai ki. tu shulaiki. Y en tiempo futuro sería Am tu am, shunki. Cha. tu shunki, Am tu tu shunki. shunkisha, Ajá, am tu shunki, nada más. tu shunki. Am tu shunki. Ahí nomás, ¿no? Entonces, eso hoy entonces vamos a aprender con am, pero en los tres tiempos, ¿no? Ay, ya mis. Entonces, el trabajo has avanzado, Isabel. ¿Quiénes están? Todavía no llega nadie, Isabel. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ahí está Maritza, Isabel, Iris. A ver, Ya, vamos yo a exponer los hice. trabajos. ¿Quién va a exponer primero? A ver, yo mis de lo que hice en primera persona, yo, ¿Ya? ya, yapa ayu kayan, en tiempo presente. En ¿Ya? tiempo pasado, yapa ayu kala. En tiempo futuro, yapa ayu kasha. ¿Niyan? ¿Ya? Ajá. Yo tengo un perro, yo tuve un perro, yo tendré un perro. ¿Qué cosa quieres decir en castellano? Yapa ayucala. De tiempo pasado, yo tuve un perro. A ver, un ratito, acá vamos a hacerlo eso, ¿ya? Para, a ver, para socializarlo con todos, ¿ya? Un ratito, ¿ya? A ver, díctame, Isabel. Yapa, ayu, kayan, en tiempo Yapa presente. ayu, Ajá. ayu, Ayu, kayan. calla. Entonces, ahí quiere decirle, yo tengo un perro. Ajá. Un perro, ya está. Yo tengo un perro.
Ya Ya. pa ayucayan. Este es en tiempo Presente. presente. Ya, Ya. después, El otro es a ver, díctame. yapa, ayu, calaa. ¿En qué tiempo eso quieres hacer, Isabel? Pasado. Ah, ya. Ya pa ayu cala. Ujú. Nada más. El otro Ahora en en futuro. tiempo Futuro. futuro. Ya Yapa, pa ayu, cachamillán. Niyán, perdón. asha Niyán. niyan. Kasaniyan. Es en tiempo futuro. Futuro. Muy bien. Ajá. Entonces, esto quiere decir, yo tengo un perro. Ajá. Un perro. Ahora, esto quiere decir, ya pa ayucala, cala, en pasado. Sí. Yo he tenido Un perro. un perro. Ahora, en tiempo futuro, yo tendré un perro. ¿No? Así está bien. Muy bien, Isabel. ¿Algo más a que quieres exponer, Isabel? En oración, Miss, ¿Ya? en el perro come. Ayu mikui. En tiempo presente, entonces ayu mikuila. Es en tiempo Ayu, presente. mi, Ayu cuya. mikui calle, perdón, Ya. mikuila es en tiempo pasado. Ayu, mi, Ayu cuya. Este es mi en tiempo presente. presente. Ahora, ayu, mi, cuy. Ayu, Ayu, ayu mikuila, tiempo pasado. ayu, mi, cula. Ajá, Mi mikula. cula. No es la I, es en menora. Ahora acá Ayu sería ayu, mi, cucha. mikula, en tiempo pasado. ¿Ah? En tiempo pasado, ayu mikula. Futuro. En futuro, ayu mikuikayan. ¿Cómo? Ayu mikuikasha. Ayu, mi, cucha. Mikurka Ahí. es en tiempo Ayu, futuro. mi, cucha. Mikurcha. Es en tiempo futuro. En futuro estás hablando. El perro comerá. Mikurcha. Ya. Mikurcha es en tiempo pasado, Ajá, ¿verdad? entonces esto es, Perdón, futuro. claro, esto es ayu mikuyan. El Ayu mikuyan perro presente. come. Ajá, el Ahora perro come. acá es el perro. Comerá. No, comió. El perro comió en tiempo pasado. Mikulá. El perro come. El perro ayu mikula. El Ajá, perro ayu comió. mikula. Ajá. Ahora en futuro, Ayu el mikurcha. perro comerá. Comerá. Ayu mikurcha. Ayu mikucha. Ya está. Mikurcha. Ya, Ya está acomodadito. Muy bien. ya. Otro. Ya ahí nomás me he hecho mis. Ya, muy bien. Gracias, Isabel. Ya mis. Esto quiere decir que ya estamos mejorando entonces a conjugar el verbo en los tres tiempos. Si nosotros no nos familiarizamos en esta conjugación, igual, pues no vamos a tener esa discrepancia de no poder producir textos, ¿no? Porque para producir un cuento
para producir, por ejemplo, una canción, una poesía, una adivinanza, vamos a necesitar conocer los verbos en los 3 tiempos en quechua, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber ubicarlo bien en los 3 tiempos, pasado, futuro y presente, ¿no? Muy bien, Isabel, gracias. Ahora, ¿quién va a exponer? A ver, Maritza. Maritza. Marancancho Maritza, Baitalico. Iris. Maestra, buenos días. Maestra, no Iris. asistí. Buenos días. Maestra, ¿me Ayuda, escucha? que Iris. ¿Me escucha, maestra? Sí. Maestra, la clase Sí, le pasada escucho. no he asistido y así es que estoy perdida en esta clase, Ve. Sí, el problema es cuando un poco, cuando ya no asisten, ya no seguimos la hilación, ¿no? Sí, maestra, va a disculpar, maestra, pero ahora ahí me estoy poniendo ahí, solo de repente la pregunta sería, maestra, para el tiempo Toda la clase que presente. hemos avanzado de semana en semana está en la plataforma. Ustedes van a darle un vistazo ahí. Ingresan Sí, y dan un maestra, vistazo, porque ya bien quise terminamos hacerlo la la clase. tarea, pero no sabía qué le pongo, por ejemplo, para presente, ¿no? ¿Qué acompaña? Por ejemplo, ahora más o menos le entiendo cuando dice, ¿no? El perro, ¿no? Yo tengo un perro, Cayán creo que es para presente. Ahorita vamos a hacer más práctica sobre eso, ¿ya? Ya maestra, por favor, gracias. ¿Quién más está? A ver. Maritza. Maritza entró y se fue. Ya. Entonces vamos a hacer más práctica. A ver, Iris, vas a participar, ¿ya? Ya, maestra, ya. Dame, a ver, una oración en primer tiempo para poder Ya. conjugarlo, a ver, para ayudarte, para que lo entiendas mejor, a ver. Ya, maestra. Mi hija está tomando desayuno. Con yo primero. Yo estoy tomando desayuno. Ya, ahora sí. ¿En qué tiempo es esto? A ver, Iris, dime, ¿en qué tiempo es? Presente, maestra. Ahorita estás tomando desayuno. Ya. Upiay desayunuta. Ahí cambia. No, yo estoy. ¿En qué tiempo será esto? Es en presente. Presente, maestra. Yo estoy tomando desayuno. Ahora, ya upiay desayunuta. Pero acá dice ya pa ayucaya. Yo tengo. Cuando tú dices que tienes, ahí solamente va a ser yapa, yapa, yapa. ¿No? Acá tú estás tomando lo que es de ti. Entonces acá solamente va a decir ya no va a ser yapa. El sufijo pa ya no vamos a agregar. Ahorita vamos a hacer más ejemplos. Ahora esto lo vamos a convertir en tiempo pasado. A ver, ya upiala desayunuta. ¿Es en qué tiempo? Pasado. Pasado. Ajá, pasado. Entonces, esto dice, yo he tomado desayuno. Ahí dice, es el tiempo pasado. Ahora en tiempo futuro, ya upyasha desayunuta. ¿Ve? Mira, ve. Yay
En yay va a terminar en tiempo presente. En la va a terminar en tiempo pasado. En ya va a terminar en tiempo. ¿Qué tiempo es? Futuro. ¿Se dan cuenta? Ahora, acá lo que hemos hecho, acá también está terminando en la en tiempo pasado. Después en tiempo futuro. Kashanía, ni en yang termina. Pero, ¿por qué? Porque esto está terminando, esto está con el sufijo pa. ¿No? Acá no hay sufijo pa. Solamente Iris me has dictado de ti. Pero si tú me dirías así, esto es en tiempo futuro, ya está. Yo tomaré desayuno. Muy bien, así, ¿no? En tiempo futuro. Y mátalo, Lalo. Okay. En Mancailinman. Yo tomaré desayuno. Ahí está, ¿ven? En futuro. Ahora, por ejemplo, acá, díctame con algo que tú tienes, Iris, a ver, para que lo entiendan mejor. Yo tengo un chocolate. Yo tengo un gato, por ejemplo, ¿ya? Ya, un gato. Yo tengo un gato. ¿Es en qué tiempo es? Presente, Miss. Yapa. Nishi. Kaya. Yapa, Mishi, Kaya. Entonces, es en tiempo. ¿Qué tiempo es? A ver, Iris, ayúdame ahí. Presente. Tiempo presente, maestra. Presente. Yapa, Mishi, Kaya. Ahora acá. Yapa. Yo tengo un gato, dice, ¿no? Yo tengo un gato. Ahora acá, yapa. Pasado, yapa, mishi. Kata. Yapa, mishi, kata. ¿En qué tiempo es? Pasado, maestro, pasado. Tiempo pasado. No. Futuro. Yo tendré un gato, dice. Yo tendré un gato. ¿Ve? Ahora en pasado. Ya, Yapa, mishi, kala. En la va a terminar siempre. Pasado. En pasado. Yo he tenido un gato. ¿Está bien? Sí, maestra. Isabel, a ver, ¿está bien? Sí, Miss. Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien. O sea, cuando algo que nombran que son de ustedes, se agrega el sufijo pa. Pero directamente cuando ustedes nombran, yo, por ejemplo, ¿no? Yo quiero comer. A ver, yo quiero comer caldo. Entonces, ahí ya no vamos a utilizar el sufijo pa. Ajá. Ya, nada más, ya, nada más. Pero cuando nombran un objeto que es de ustedes, puede ser animales, cosas. Entonces, ¿qué vamos a agregar ahí? A ver, Iris, ¿qué sufijo? Maestra, se perdió mi internet un rato, no lo escuché. Cuando nosotros nombramos algún objeto, cosas, animales que son de ustedes, vamos a agregar el sufijo pa.
para que suena yapa. Pero cuando no son de ustedes, no se nombra. Cuando decimos, yo quiero comer sopa, ahí solamente se va a hacer ya, nada más. Ya supata munay. Yo quiero sopa, ya supata munay. En cambio, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una gallina. Yapa huaypacaya. Ahí sí, yapa. En Yapa. yam va a terminar. Cuando es un objeto. ¿No? Ya. Es como acape. Por ejemplo, que tengan más en cuenta. Por ejemplo, voy a decir acá, yo quiero bailar. ¿En qué tiempo está? Futuro, ¿verdad? Futuro, maestro. Futuro, ajá. Pero acá yo no estoy nombrando algo que es mío, solamente estoy diciendo yo quiero bailar. Entonces solo voy a decir ya quiero bailar, estoy diciendo algo que yo quiero. Entonces ya tu suita munaya, ¿no? Ahora yo bailo, cuando es así nomás, por ejemplo, yo bailo en futuro, yo bailo. Ya no sería en futuro, sería presente, ¿sí o no? Eso, a ver, ya tu shui. Ya tu shui. Ese es en presente. Ahora, ¿qué diríamos? Ya tu shu sha. Futuro. Ya tu shu la. ¿Qué cosa es? Pasado. Entonces acá estoy diciendo yo bailo. Yo bailo. Acá estoy diciendo yo bailaré. Yo bailaré. Acá estoy diciendo yo he bailado. ¿Hasta ahí entiendes, Iris? Sí, maestra, ya más o menos le voy entendiendo, Miss. Está un poco distorsionado la imagen, maestra. No sé si es mi internet, pero no logro ver. ¿Un ejemplo más? Sí, maestra. ¿Cómo? Aló, ¿me Ya, escucha, a ver, maestra? otra Fermina. más, ¿ya? Ahora, con lo que tienes, a ver, yo tengo un libro. Yo tengo un libro. Ya, yo tengo un libro. Ya está. Yo tengo un libro. Este es en Presente. futuro. Yapa. Hilkaini kaya. Yapa hilkaini kaya. En futuro está. No, ese no es futuro. Yo tengo un libro de tener libros. Presente. Es en Presente. presente. Entonces, esto es en presente. Ahora nos falta pasado. O si no presente, ¿ya? Yapa. Hilkai. Hilkaini kata. Yapa hilkaini kata. ¿En qué tiempo?
Pasado. Futuro. Futuro. No, acá estoy diciendo, yo tendré un libro. Yo tengo un libro acá, dice. Acá en presente, yo tendré un libro. Yapa, Hil, Kai, Ni, Kala. Pasado. Yo he tenido un libro. ¿Se dan cuenta? Ahí está, a ver, ya se han dado cuenta ahí, a ver, más o menos. Sí, maestra, ya más o menos, maestra. Sí, ¿no? Sí, maestra. Solo una pregunta, maestra. La pantalla está un poco distorsionado, no puedo ver bien las letras. ¿No se ve en la pantalla? No se ve bien, maestra. No sé si es mi internet o... A ver, solo maestra, vamos a preguntar, porque yo todas las letras están distorsionadas. A ver, Yo también pensé que eran mis ¿está viendo la lentes. pantalla? Sí se ve, maestra, pero se ve distorsionado, no se ve claro, maestra. Es el internet. En el caso de las letras es, ¿no? Yo tampoco pensé que eran mis lentes, pero no se puede ver. Nuevamente puede ingresar mismo Ahora. a compartir. No, igual, maestra. Nuevamente puede ingresar a compartir de repente si cambia así. Ahora. ¿Se ve? ¿Aló? Más o menos, Miss, pero se ve un poco distorsionado. Es por el internet, maestra. Pienso yo. Porque acá yo veo clarito. Ya. Será mi internet. Entonces, a ver, voy a volver a acá ingresar, ya si no, Miss. esto, entonces, ahora vamos a hacer, entonces, acá. Vamos a hacer con am, o entonces ahora vamos a conjugar el verbo cantar en quechua en tiempo pasado con el pronombre tú, ¿no? Acá he puesto yo am taquilaiki. ¿Es en qué tiempo es? Pasado. Acá estoy diciendo, tú has bailado. Ahora si yo quiero hablar, a ver, en tiempo presente. En tiempo presente, am takinki. Ese es en presente. No está compartiendo, maestra, la pantalla. Maestra, no está compartiendo la pantalla. ¿Cómo? No está compartiendo la pantalla, maestra. ¿No miras la pantalla? Sí, sí está compartiendo. Si no, tu internet debe estar mal, maestra. Ok, ok. Justamente cuando tenemos clases, tienen que ubicarse donde hay internet, creo. No, donde hay internet, donde hay conexión que puede llegar fluido. Porque acá yo veo clarito. Cuando no hay señal, mi cita, ya no sale la pantalla. Ah, debe ser por eso. Tu señal seguro estará mal. Ahora yo sí, ahora me toca a mí, yo sí estoy viendo. Sí, ya se observa, maestra. Ya se observa, sí. ¿Y ahora? Ya, ahora sí. Am takinki en tiempo presente. Am takinkika. Futuro. Entonces tú
vas a bailar. Este es, no es, este es cantar. Tú vas. Amtakin kita. Tú vas a cantar. ¿Ve? Entonces acá dice Amtakinki en tiempo pasado, tú vas a cantar. O tú has cantado, ¿no? Amtakinki. Presente, tú estás cantando. Amtakinki cha. Es lo que ya ha hecho, ¿no? Lo que ha... Este es en tiempo futuro. Tú vas a cantar lo que recién va a cantar mañana, pasado, más tarde, ¿no? Ahora, otro ejemplo hacemos con yo. A ver, yo tengo... A ver, yo tengo un pato, un gallo. Yo tengo un gallo. ¿En qué tiempo estoy haciendo eso? Presente, ¿no? Ahí sí. A ver, Isabel, ¿qué cosa vamos a agregar en ahí? Cuando dice yo tengo, estoy nombrando algo que es mío. Ya. En presente. Ajá, ¿qué voy a agregar? ¿Qué sufijo voy a agregar ahí? La. ¿Cómo? La. La es en tiempo pasado. Ya, pero la no es sufijo, ya, sino que ese es al inicio. Por ejemplo, yo estoy nombrando como acá, ¿ven? Acá dice, cuando nombro que es algo mío, acá, por ejemplo, yo he nombrado algo que es de mí, ¿no? Yo tengo un gato. Entonces, ¿qué sufijo está para agregar ahí? Cuando yo tengo. Ya no voy a decir ya, sino que voy a agregar un sufijo. Pa. ¿Qué sufijo? Pa. Pa, pues. Cuando mío es algo que yo estoy nombrando que es mío, entonces voy a agregar el sufijo pa, ¿no? Por ejemplo, acá ya no estamos en pa, acá estamos tú. Entonces, acá diríamos tú tienes un gato en tiempo presente. Ampa, de sufijo pa. Ampa, kayan, mishiki. Ampa, kayan, mishiki. Este es en presente. En presente. Tú tienes un gato, le estoy diciendo ahí, ¿no? Ampa, mishi. Ahora, queremos hacerlo. ¿En qué tiempo? A ver, en futuro. En futuro. Ampa, mishi. Mishiki. Mishiki. Ka. Cha. ¿Verdad? Cacha. No cambia, igualito. No cambien. Cha. Porque en el otro también hemos, en su determinación, cha. Ese, tú tendrás un gato. No, tú tendrás un gato. Ahí. Ahora en tiempo pasado. Ampa. Nishiki. ¿En qué va a terminar? De antes has hablado, Isabel, creo. ¿En qué va a terminar?
La, Miss. Claro, eso es en pasado. Tú has tenido un gato. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? A ver, ahora lo vamos a hacer solamente tú. Tú estás bonita. ¿En qué tiempo es? Presente, Miss. Presente. Tú estás bonita. Muy bien. Tuquilla. Kayanki. ¿Ve? En tiempo presente. Tuquilla. Tuquillaka. Kayanki. Tuquillaka Kayanki. Tuquillaka Kayanki. Kayanki Kanki, ¿no? Este es en futuro. Acá estoy diciendo, tú estarás bonita. Ahora en tiempo pasado, tuquilla. ¿En qué va a terminar? Kalai. Y tuquilla kalaiki. Esto es en pasado. Tú has estado bonita. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Cuando dices, Miss, entonces, cuando igualito que con ya, ¿no? En ya, hemos dicho, cuando nombras algún objeto que es tuyo, es pa, le agregas pa. Con yapa. Pero cuando nombras que no es tuyo, solamente con ya, nada más. Es igual acá con am. Cuando nombras algo que es tuyo, pa, vas a agregar. Pero cuando no nombras nada más que es tuyo, no nombras am nada más, ¿no? Misita, Sí. ¿podría ampliar un poquito más su pantalla? A ver, ¿ya? A ver si se puede, para poder leer más claro. Sí, maestra, no se ve, está distorsionado, no puedo ver. Ahí está, así grande, sí, bebé. Un poquito. Sí, así todavía. Ahí está, Sí, un poquito más ahí está grande. mejor. Ahora, hasta ahí nomás ya se puede ampliar. Ya ahí está un poco mejor, Missy, ya se puede observar. Porque se mira borroso, porque es chiquito. Ya. Bien, cabrón, vas a limpiar ya. Ahora vamos a seguir practicando. A ver. Rico estaba el gallo. ¿De quién habrá si pones una foto? Así sí me superaba en risa. A ver, ahora con la palabra, a ver. Con el verbo dormir, ¿ya? ¿Está bien? Con el verbo. Está bien, Miss, está bien. Ajá. Acá sería en los 3 tiempos. Cuando llueve así. Ya. Ya está. Primero, vamos a hacer en tiempo presente.
Ya está. ¿Lo ha ampliado mi cita o está igual? ¿O está ahí nomás? Ahora, Y ahí sí más o menos. Ahí está mejor, ahí está mejor. Me levanto para cocinar temprano. ahora con el verbo dormir en los 3 tiempos. Estoy como el diablo. Con am. Con tú. Me mordí perro. Perro. Tú. Me caí. Tú. Am. ¿A qué le vas a decir? En tiempo presente. Con mi papá voy a trabajar. Am, puño yanqui. Ese es en tiempo presente. Acá estoy diciendo, tú estás durmiendo. Falta bajarle un poquito tu oración, Miss. Está medio. ¿Cómo? Tú estás durmiendo. Ahora en tiempo futuro. Am, puño, quichá. Punuchá. Puño, quichá. Este es en tiempo futuro. Ah. Tú dormirás. Am, puño, laiki. Ese es en tiempo pasado. Claro, pues. Tú has dormido. Ahora sí observa. Observa. Ah, Sí, ya. maestra, se observa. Puñuyanqui. Ya. Presente. Ahora nombrando que algún objeto, cambiando ya a ver. Yo tengo, tú tienes sueño. Tú tienes sueño. ¿En qué tiempo está eso? Está Presente. en futuro, ¿sí o no? No, tú tienes sueño, dice. Presente, ¿verdad? Presente. Tú tienes sueño. Entonces, acá yo diría anta. Ni siquiera tenía herida. Ahí sí, mira, ven. Ahí ya se agrega el sufijo ta. Ya no dice am, sino ta. Cuando tú tienes, cuando estoy nombrando que algo tienes, ahí agrego el sufijo ta. Anta, puño, naishunki. Anta, puño, naishunki. De la casa de Víctor se había echado ahí. No sé dónde. Presente. Acá, en tiempo futuro. Anta, puño, nashun. O en la casa, no sé. Anta, puño, nashun, kicha. ¿Le picaba eso? Futuro. ¿Dónde está? Acá se cosía. Gusana. Ni yo la apague su. Tú tendrás sueño. En pasado. Anta, puño, nashulaiki. Pasado. Pasado. Tú has tenido sueño. Tú has tenido sueño. ¿Se dan cuenta? Cambia, ¿no?
A ver, una oración, ustedes díganme con sueño, con la de dormir. Con el verbo dormir. Maestra, buenos días. A ver, yami puñucula. ¿Cómo? Yami puñucula. Pero en los 3 tiempos vamos a hacer eso. A ver, en yami puñucula. Ajá. Yo dormiré. Yo dormiré. Ya puñusha acá, Ay, dice ahí. yami puñusha. Ya mi puñusha. Si no, Ajá. nosotros estamos haciendo con tú. Con tú. A ver, a Con ver, a tú. ver. Con am. Ya am. Con ya hemos hecho. Ahora nos toca con am. Am es tú. A ver. A ver, con de comer, ¿ya? Con de comer. A ver, con de comer. Tú comes carne, Miss. ¿Sabías que los celulares... Tú comes Carne. carne de Gallina. chancho. A ver, ya, tú comes carne de chancho. ¿En qué tiempo está esto? Presente, Miss. Presente. Ajá, presente. Entonces, acá en quechua, ¿qué diríamos acá? Am, Mi cuy, kunki, mi cuiqui. mi kunki, Mi kunki. cuchi. Mi cuy, Aicha. kunki. Mi kunki, cuchi, aichata. Este es en presente. Ay, chata. Ahora lo hacemos en futuro. Mi kunki, cha, Cuy, cuchi, mi cucha, Ay, mi cuy, chata. mi cuiquicha. ¿En qué tiempo está? Futuro. Futuro, maestra. Futuro. ¿Qué estoy diciendo acá? Tú comerás carne de chancho. Quicha, mi cuy, quicha, mi cuy, Pasado, cuchi, ay, chata, mi quicha. laicha, Mi cuy, lacha. cuchi, Pasado, Miss. chata. Nicolaita, Pasado. Nicolaicha. Tú habrás comido carne de chancho. Ay, chata. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Pero ahí ya no estamos diciendo ya no hemos agregado ta, ¿sí o no? ¿Por qué no hemos agregado el sufijo ta? Porque no hemos dicho tienes, ¿sí o no? No hemos dicho tienes, solamente hemos dicho tú comes. Ahora si hubiéramos dicho tú tienes carne de chancho, ahí sí, a ver con eso, ¿ya? Para que se den cuenta, acá, a ver. Tú tienes carne de chancho. Eso es el presente. Presente. Ya. Ahí sí, ¿qué diríamos a ver en ahí? Ampa, Ajá, ampa. cuchi, ay, chata.
Aychayki, kaya. No tienes carne de chancho. Ahora en tiempo futuro. Ampa, Puchi, Aychayki, acá. Futuro. Tú tendrás carne de chancho. ¿Ve? Tú tendrás carne de chancho. En tiempo pasado. Ampa, Puchi, Aychayki, ala. ¿Verdad? Pasado. Tú has tenido carne de chancho. ¿Se dan cuenta? Cuando volvemos acá, cuando decimos que algo tienes, voy a agregar el sufijo pa. Cuando solamente digo que tú, por ejemplo, así como acá, tú comes carne, tú lloras, tú bailas. Cuando digo eso, solamente am, nada más. Pero cuando yo nombro que es tú tienes, entonces ahí voy a agregar el sufijo pa. ¿Entiende? ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Iris, Isabel, Edita está. Edita, ¿estamos de acuerdo? Allí mi amauta. Miss Sí. Fermina, ¿puedes Sí. repetir el último? Es que no se nota para escribir. A ver, otra vez lo voy a engrandar, ¿ya? Ampa, Cuchi. Ahora. Ampa, Cuchi, Aychayki es, ¿no? Aychayki. O sea, cuando yo nombro que algo tienes, vamos a agregar el sufijo pa. Pero si yo no nombro nada que tú tienes, por ejemplo, tú bailas con tu mamá, solamente voy a decir am, tushunki, mamá igual. Pero si tú tienes que bailar con tu mamá, am tushunki, ahí ve. Pero cuando yo digo tienes, a ver, vamos a hacer para que lo entiendan mejor ahí. Tú tienes fiesta en la noche. Ay, a ver, para que lo entiendan, ¿ya? Atuntam lulasha, likapa con ahí. Ahí chay no callan. Ahí está bien, maestra, ahí está bien. Presente, este es en tiempo presente. Ahora yo digo, tú tienes fiesta en la noche. Ampa, Ista, Kayan, Tutaman. ¿Ve? ¿En qué tiempo? Presente. Ampa, Ista, Aka, Tutaman. Estoy haciendo en futuro. Ampa, Pista, Kala, Tutaman. Ampa, Pista, Kala, Tuta. Nada más ahí. Hasta ahí todo se usa AMPA, ¿verdad, maestra? AMPA para todo.
presente. Hasta ahí se usa AMPA. AMPA, porque tú tienes algo. Pero cuando te nombran que no, entonces no. Por ejemplo, acá, vamos a hacer, a ver, 2 ejemplos para irnos. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, acá, algo que no es nombrado. Tú eres alegre. A ver cómo sale con esto, ¿ya? Tú eres alegre. Hatun mamuyuchish. Más hatun mancho. ¿Kanan likayalan kicho? Tú eres alegre. Entonces, am kushi cha kayanki. Ve. Presente. Ahora, am ushisha ushishata. Cha, ya, ahí, ¿no? Kushishata. Kayan, am kushishata, kanki. Futuro. Ahí te diciendo, tú estarás alegre. En pasado, am ushisha kalaiki. Este es en tiempo pasado. Ahí estoy diciendo, tú has estado alegre. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? Allí Manacho. Allí Chicaya. Ahora sí. Acá. Practicar en los 3 tiempos con el verbo. A ver, ¿con qué verbo lo podrían hacer ahí? Comer. Caminar, maestra. Comer y caminar. Ya, con eso nomás, con comer y caminar para la próxima clase. ¿Está bien? Ya, muy bien, colegas. Entonces, hasta el día sábado. Sulpay. Sulpay, Yachach Firmina.